Recientemente la sociedad dominicana ha quedado impactada por la sentencia del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que en el caso de Francina Hungría, la joven que fue víctima de un disparo y que perdió su vista, en un claro ejemplo de cómo la inseguridad ciudadana ha alcanzado todos los sectores de la vida nacional, ese tribunal descargó a 4 de los 5 imputados y solamente a uno lo condenó por sentencia a 30 años de prisión. Este caso ha vuelto a colocar sobre la palestra la necesaria coordinación que debe existir entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y los encargados de impartir justicia para que casos como este no se vuelvan a repetir en nuestro país. Esta sentencia ha venido a convertirse en un caso de vergüenza nacional porque la mayoría de los dominicanos ha reclamado que en el caso de Francina Hungría debe aplicarse toda la sanción legal que existe en nuestros códigos para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse en nuestro país. Por otra parte, siempre es un ejemplo digno de admiración cuando una persona no solamente sobrevive un caso de esa naturaleza, sino que también es capaz de ponerse de pie y de comenzar a hacer conciencia a favor de otras personas que también tienen la misma condición. Y es el caso de Francina Hungría, con quien conversaremos en nuestro programa de hoy. Hay algo positivo de que yo no los esté viendo, es que no tengo que verle la cara a esos muchachos. Lamentablemente, ya ellos cometieron un acto, tienen que pagar las consecuencias. Me pongo detrás de la cortina, me vendo los ojos y también le pego a la persona. Crown Plaza Santo Domingo, un hotel para quienes buscan el éxito. María obtuvo el 50% de descuento en su tienda favorita. Roberto consiguió asientos VIP para el concierto. Ana hizo el viaje de sus sueños con su familia y le costó la mitad. Todos ellos tienen algo en común. Son parte del club de suscriptores de hoy. Un club en el que obtienes grandes beneficios, regalos, premios, descuentos, viajes, concursos, entretenimiento y muchas sorpresas completamente gratis. Así, tu suscripción a hoy te da mucho más de lo que pagas por ella. Llama ya y suscríbete hoy mismo. Club de suscriptores hoy. Nuestros lectores merecen lo mejor.
Estamos aquí reunidos no solo para reconocer justamente a un puñado de hombres y mujeres que hacen el bien sin pedir nada a cambio, sino para enviar un mensaje de esperanza de que es posible lograr una sociedad más igualitaria en nuestro país. Quiero felicitar al padre Gregorio Alegría y a Francina Hungría y junto a ellos a los finalistas al Premio y Mujer del año 2013. Ustedes constituyen un ejemplo de que un destino es mejor y es posible para todos. A Francina la vida le sonreía, era profesional y comenzaba a lograr de la vida lo que se esperaba de ella, hasta que un hecho de violencia estúpido, sin sentido y sin beneficio para nadie, cambió su vida radicalmente. Cualquier otra persona se hubiera echado en un lecho a llorar su tragedia y a maldecir a la sociedad que permitió que a ella le pasara algo tan inenarrable. Pero no, sin resignarse a su suerte, pues no ha dejado de luchar, convirtió en una oportunidad de servir a su comunidad el hecho que la marcó para siempre. Su fundación, Francina Hungría, está contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las personas no videntes en el país y ha firmado acuerdos con una institución brasileña para enseñar portugués a no videntes dominicanos, de modo que puedan ganarse la vida decentemente trabajando en call centers. A Francina podrán haberle arrebatado la vista, pero no su vida ni su voluntad de servir. Ella puede decir, como Gabriel García Márquez al recibir el Premio Nobel de Literatura, que frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Dios puso un fervor tan grande en cada dominicano para apoyarme, para solidarizarse conmigo, para identificarse con mi caso, que este amor se sembró en mi corazón de forma tal que hoy día esa siembra ya está produciendo frutos invaluables, tanto en mi vida como en la vida de las personas que hoy estoy representando, por los que estoy levantando mi voz y por los que estoy realizando un trabajo social, trabajo que me ha devuelto a la vida y a una vida con sentido. Yo quiero decirles que esto ha producido una felicidad y una tranquilidad tan grande en mi corazón y en las personas que están a mi alrededor, que no me queda otra cosa que decir que el milagro por lo que todos nos pusimos de rodillas y le pedimos al Señor se cumplió. Crown Plaza Santo Domingo, un hotel para quienes buscan el éxito. María obtuvo el 50% de descuento en su tienda favorita. Roberto consiguió asientos VIP para el concierto. Ana hizo el viaje de sus sueños con su familia y le costó la mitad. Todos ellos tienen algo en común. Son parte del club de suscriptores de hoy. Un club en el que obtienes grandes beneficios, regalos, premios, descuentos, viajes, concursos, entretenimiento y muchas sorpresas completamente gratis. Así, tu suscripción a hoy te da mucho más de lo que pagas por ella. Llama ya y suscríbete hoy mismo. Club de suscriptores hoy. Nuestros lectores merecen lo mejor.
Como les había anunciado, es un honor para mí tener en nuestro programa de hoy a Francina Hungría, quien es hoy día un ícono de nuestra sociedad, porque le ha tocado vivir momentos que nadie quisiera vivir y que ha sido un ejemplo de superación, de perseverancia, que ha luchado y lucha contra la injusticia de que ha sido víctima. Y Francina, yo quiero darte la bienvenida al programa Líderes. Muchísimas gracias, de verdad que para mí es un honor, me siento súper bien. Desde que llegué he recibido un trato súper cariñoso, o sea que... Y te cuento que había sido algo anticipado, o sea, esto fue algo de meses que se dio en el momento adecuado, creo yo. Así es, así es. Muchas gracias una vez más por haber aceptado nuestra invitación. Y yo quería comenzar este programa porque no hace apenas una semana que se emitió la sentencia que ha sorprendido a la gran mayoría de los dominicanos sensatos, aquellos que reclamamos justicia, que impresionantemente condenó a una de las personas que cometió lo que hicieron contra ti y descargó al resto, en un ejemplo de una sentencia que se ve que o la policía no hizo su trabajo, o el fiscal no hizo su trabajo, o la justicia no hizo su trabajo, pero definitivamente que ha pasado como una de las decisiones más vergonzosas que ha tenido la justicia en los últimos años. Yo quería preguntarte, ¿qué opinión tú tienes frente a la sentencia que me he referido? Bueno, tú has utilizado la palabra exacta, es vergonzosa. Realmente yo, sí te digo algo, o sea, a mí me agarró de sorpresa. Es un asunto que es muy difícil para mí. Cada vez que yo sé que tengo que presentarme en el Palacio de la Justicia, es volver a revivir algo que yo lo que quiero es superar, y he luchado por superar, y he estado en mis entrenamientos y he mantenido una actitud positiva, una comunión con Dios. Gracias a Dios he tenido el apoyo de mis padres y del pueblo en general. Y me da una rabia tan grande verme obligada a revivir esto, a tener encuentros en la misma sala con los imputados, y que encima de eso, este sea el resultado. Para mí es algo muy triste, porque yo sé que una vez apelemos, porque eso es lo que va, yo no puedo permitir que esos muchachos salgan a la calle. O sea, es mi deber como ciudadana reclamar justicia y evitar que vuelvan a delinquir, que tengan la oportunidad de volver a delinquir y que haya otra persona afectada como yo o peor. Entonces, esa es la responsabilidad que yo tengo. Para mí, pensar en volver a todo ese proceso es agotador emocionalmente, pero como nadie se lo imagina. Entonces, pero bueno, yo pienso, y vuelvo te digo, o sea, gracias a Dios que me ha dado una perspectiva de la vida en este momento tan clara como para de todo eso ver algo positivo. Y lo que yo veo positivo de este asunto es que es un aprendizaje más que va a tener el pueblo en general. Es otra dificultad, es otra oportunidad que tiene la sociedad dominicana de levantarse en una voz y decir, ya basta. Primero se habló del tema de la seguridad social. La gente dijo, es el colmo de la inseguridad. Una muchacha trabajando a la 1 de la tarde, transitando por una zona céntrica del país, y, o sea, me agarraron completamente desprevenida. Inmediatamente me disparan y me arrojan a la calle. Eso fue algo muy chocante, porque sobre todo la gente decía, pudo haber sido cualquiera. Ella claro. Estaba en el momento indicado, en el, ¿cómo es que dice la frase? Estuviste en el momento equivocado, a la hora equivocada, exactamente. Entonces,
Luego viene el tema de cómo voy a volver a reintegrarme a la sociedad, a mis labores. Entonces ahí empezamos a hablar de las dificultades que tiene una persona discapacitada en nuestro país. Ya es un país competitivo y carente de oportunidades para una persona que no tiene ninguna condición especial. Entonces estamos tratando con ese tema. Ahora viene el tema judicial. Ahora se está hablando de la debilidad de la justicia de nuestro país. Entonces creo que es una oportunidad que se nos está dando, porque como tú lo has dicho, y gracias por lo de ícono, el asunto el caso se ha vuelto, me ha convertido como un símbolo de la lucha del pueblo contra la violencia, también contra la falta de inserción social y de oportunidades para la diversidad, y ahora con la debilidad del sistema judicial. Qué bonito que de todo esto salga Mira, tú has dicho algo muy importante, que de las experiencias negativas que uno tiene que vivir en la vida hay que sacar los aspectos positivos. Y yo siento que tú eres un ejemplo de ello, porque tú, lejos de quedarte dentro de ese sufrimiento y dolor que genera lo que tú has pasado, te has perseverado, te has levantado y de hecho ha entrado ya a ser un ejemplo también para demostrar que en este mundo no hay nada imposible y que tú tienes y estás desarrollando una serie de actividades que te han permitido insertarte en la sociedad. Ahora, cuando tú estás sentada en ese tribunal y te habla una persona, que yo también he vivido momentos así, o sea, mi padre fue injustamente acusado y casi por un periodo de un año yo tuve que acudir prácticamente diariamente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y uno también tiene que tener la suficiente entereza para ponerse por encima de todo ese tipo de cosas. ¿Qué sensación tú tenías como ser humana cuando tú tenías que estar en un mismo lugar con las personas que finalmente te han quitado uno de los principales sentidos que tiene el ser humano, que es el de la vista, y que estás viva gracias a Dios? Gracias a Dios. Yo sí te voy a hacer una anécdota. El primer día que yo llego al Palacio de la Justicia, o sea, a la primera audiencia, cuando están llegando los imputados, yo estoy muy tranquila, yo estaba ahí. Obviamente, el ambiente del Palacio no es un ambiente que nadie quiera vivir, porque tú escuchas, yo escucho voces a mi alrededor, escucho una señora diciendo, asesino, mataste a mi hijo. Nadie quiere escuchar esas cosas. Yo de verdad no sé cómo lo hacen los abogados. Mis respetos a los abogados que tienen que vivir eso todos los días. Entonces, resulta ser que mami me dice, ahí vienen, se están acercando. Y mi reacción fue decirle a mami, si hay algo positivo de que yo no los esté viendo, o sea, que yo no vea, es que no tengo que verle la cara a esos muchachos. Por favor, no me diga que están cerca de mí. Y me puse entonces a llorar, me puse súper nerviosa. Es difícil, son 5 hombres y yo solita. Entonces como que ahí todo el mundo se acercó y me dijo, pero no te preocupes, nadie te va a herir. Yo sé que nadie me va a herir, pero sencillamente mi cerebro de una vez asocia eso con sangre, con violencia, con el incidente. Entonces simplemente es el trauma, eso es algo que yo no lo puedo evitar, y yo siento que dentro de todo yo he estado he tenido mucha tranquilidad. Sin embargo, me encuentro con eso así de cara a cara en distintas situaciones. Entonces el tribunal no es la excepción, y obviamente cuando tuve que subir a dar mis declaraciones, pues también fue un momento lleno de emociones, bastante amargo.
saber que tenía que relatar Claro. eso delante de los imputados. Cuando lamentablemente uno siempre tiene que rememorar situaciones del pasado y resulta no difícil, resulta difícil, pero te lo tengo que preguntar. Ese día de noviembre del año 2012, que asumo que tú saliste de tu casa para hacer las actividades normales a las que estabas acostumbrada, evidentemente nunca pensaste en tu vida que ese iba a ser el último día en que tú ibas a poder apreciar y ver tu entorno. ¿Qué tú sentiste en ese momento? En el momento... O sea, cuando ya sucedió el disparo, sucedieron los hechos, que te diste cuenta que lamentablemente no iba a poder recuperar la vista, ¿qué tú sentiste? Bueno, lo primero es que eso es un momento de shock. Yo temí por mi vida y tuve una reacción, pero la verdad es que en el momento en el que estas personas se cruzan por mi vida, yo estaba muy desprevenida. Yo no sé si te ha pasado, pero hay algo que mi papá le llama piloto automático, que Sí. es cuando uno toma una ruta que toma regularmente varias veces al día, y como está tan acostumbrado a esa ruta, el cerebro se desconecta y empieza a pensar en otras cosas, en tengo que hacer esto. Así yo andaba en ese momento lejísimos, y para colmo de males con una granola, comiéndome una granola. Entonces no es una avenida principal, es una zona con poco tránsito, súper tranquila, yo iba muy lejos. Ocurre el incidente y yo lo primero que hice luego de que me paré fue tocarme la cara. O sea, yo pasé inventario, yo sentí este hueco, sentía toda la sangre, ambos ojos completamente hinchados. Yo respiraba mi sangre, tragaba mi sangre, sentí el otro hueco y estaba bañada. Entonces, cuando llego a la clínica, que me vendan, pero no me atienden, yo no aguantaba el dolor, era horrible. Empecé a dar los nombres, los números de teléfono. Entonces, en el momento en que finalmente llega mi papá, mis primeras palabras, después de decirle, papi, abrázame, tengo miedo, fue decirle, papi, yo creo que de esta termino ciega y yo no quiero vivir así. Entonces, es increíble el bajo concepto que una persona estudiada como yo puede tener de lo que es una persona con discapacidad. Con esa frase me declaro que en ese momento era completamente ignorante de la capacidad que tiene una persona invidente, y la verdad es que no me sorprende, porque luego que he visto las condiciones que hay aquí, las pocas oportunidades, me doy cuenta porque yo tenía ese concepto, pero igual es muy, muy bajo. O sea, no es, eso es algo que impronunciable, decir yo no quiero vivir porque voy a quedar ciega, es completamente desfasado. Sobre eso, sobre digamos, la transformación que en ti misma ha producido el de tú ser hoy, no solamente un ícono de la lucha por la justicia, sino también de que los amigos televidentes puedan entender y ver que en nuestro país las personas no videntes son seres humanos igual que todos nosotros, y que la sociedad dominicana está obligada a derrumbar los diferentes obstáculos y limitaciones que se tiene para que también puedan ellos ejercer sus actividades cotidianas. Sobre eso y sobre una serie de proyectos que Francina tiene en carpeta y que lo está ejecutando, vamos a hablar en el próximo segmento.
María obtuvo el 50% de descuento en su tienda favorita. Roberto consiguió asientos VIP para el concierto. Ana hizo el viaje de sus sueños con su familia y le costó la mitad. Todos ellos tienen algo en común. Son parte del club de suscriptores de hoy. Un club en el que obtienes grandes beneficios, regalos, premios, descuentos, viajes, concursos, entretenimiento y muchas sorpresas completamente gratis. Así, tu suscripción a hoy te da mucho más de lo que pagas por ella. Llama ya y suscríbete hoy mismo. Club de suscriptores hoy. Nuestros lectores merecen lo mejor. Estamos conversando con Francina Hungría y queríamos en esta parte hablar sobre lo que ha significado para ella el de superarse, luego de las difíciles situaciones que ha tenido que vivir como consecuencia del acto de injusticia de que ha sido víctima. Francina, para aquellos que no estamos tan familiarizados con las cuestiones de los derechos de los no videntes, siempre se nos ha quedado que los no videntes utilizan mucho el sistema braille para poder leer, para poder tener conocimiento de lo que está sucediendo en el mundo. Y sin embargo, entiendo que la misma tecnología ha avanzado y que ya hoy día es aún más fácil todavía tener acceso a una serie de informaciones. ¿Cómo tú te has acostumbrado, orientado a mantenerte al día siendo una persona que en este momento eres no vidente? Bueno, mira, tú has mencionado algo muy importante. El sistema braille que se inventó en el 1800 algo, o sea, marca el inicio de la educación especial para personas invidentes. Es de suma importancia porque es la primera herramienta alternativa que se usa para que la información llegue al cerebro de las personas invidentes. Hasta ese momento se asociaba bastante la discapacidad visual con la discapacidad cognitiva y era porque sencillamente la información no entraba. La educación es 90% visual y tú tienes que buscar herramientas que compensen eso. Entonces, ¿qué sucede? Que empieza a generarse la entrada de información y los libros en braille, etcétera, etcétera. En la actualidad, la tecnología ha ido creando herramientas alternativas para la educación especial que son maravillosas. O sea, yo no tengo palabras para describir el cambio tan grande que esto ha significado para cualquier discapacidad, pero en especial para las personas invidentes. Prácticamente tú puedes hacer cualquier tarea y tienes acceso a la información de una manera increíble. Entonces, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo tú te manejas, te conduces en tu diario vivir? Fíjate, yo tengo una serie de aplicaciones que me permiten desempeñarme en mis labores cotidianas. Entonces, te puedo mostrar aquí en el celular. A ver. Sí. Ahora mismo el celular me está diciendo que tengo 10 notificaciones en lo que hemos estado aquí en el programa. Entonces ya ahí tengo una primera herramienta importante, claro, que es un reloj hablado. O sea, exacto, hay que entender que una persona invidente no tiene ni siquiera noción del día a la noche y necesita esa información. Ahí está la primera, ¿verdad? Ahí yo tengo mensajes de texto, WhatsApp, y tengo también mis de FaceTime, de teléfono. Por ejemplo, yo noto que la aplicación está en inglés. Sí. ¿No hay en español? Sí, te voy a explicar ahora. Ahí activé la cortina. Yo tengo mi celular en settings, lo tengo en inglés. Obviamente está en español.
También, o sea, cuando yo tengo que cambiar el idioma, yo simplemente, porque esto es un asunto de gestos, es súper bello. Ya tuviste que yo le mandé una información al celular usando mis 3 dedos y tocándola varias veces, y eso le indica que tiene que abrir la cortina para que tú puedas ver lo que está pasando en mi celular. Luego yo coloco mi pulgar aquí y empiezo a desplegar una serie de funciones. Words, speech rate, containers, headings, language. Entonces ahí yo, una especie de menú. sí, ahí yo lo cambio a inglés, ¿verdad? Perfecto. Y ahí voy explorando en inglés, pero ¿qué pasa? Yo tengo mensajes en inglés y en español, y por eso es que hago el cambio con tal facilidad. Correcto. ¿Por qué yo uso, y eso es algo que yo quiero destacar, por qué yo uso en mis settings, que eso es, en mis ajustes, por qué lo tengo en inglés? Porque la mayor parte de las aplicaciones, por no decir todas, que son pensadas para una persona invidente, están en inglés. Claro. Entonces, a eso me refiero, a la que son, a la parte de los libros, mis noticias accesibles, las páginas accesibles, lo que es... Por ejemplo, Francina, eso mismo que tú tienes en tu celular, entonces tú lo tienes en una computadora. No, solamente hasta ahora en tu celular. Hasta ahora en mi celular. En la computadora se usa lo que es un lector de pantalla que se llama JAWS. Ese es el más convencional, o sea, el más generalizado, el más efectivo. Y entonces lo que se hace es que lo mismo que tú tienes en un computador, lo tiene una persona invidente sin problema con su lector de pantalla. O sea, tú puedes usar Microsoft Word, Excel, inclusive para mí que utilizaba Microsoft Project, que es para programación de proyectos, se hace accesible a través de este lector de pantalla. Pero aquí tú tienes herramientas educativas, tú tienes herramientas que te sirven para movilizarte, porque yo tengo mi GPS, yo tengo una aplicación que también me dice todos los negocios que están a mi alrededor, puntos de interés, identificador de dinero, identificador de colores, tengo también una aplicación que a lo que sea que yo le tire foto me dice lo que es, me sirve para identificar latas, etcétera, etcétera. O sea, eso son cosas que tú no lo vas a tener en un computador. También puedo usar el celular como un escáner y leer cualquier cosa. ¿Tú actualmente estás leyendo algún libro? Sí, yo estoy leyendo libros sobre educación, por eso te contaba de lo del braille, educación especial para personas invidentes, sus inicios y las penumbras que pasa una persona invidente desde temprana edad hasta para su inserción laboral, con las limitaciones que tenía la sociedad norteamericana a principio de siglo. Y yo diría que ese es el punto en el que estamos nosotros, a principio de siglo de la sociedad norteamericana, porque lo comparo precisamente con ese libro. O sea que tú dices que nosotros estamos, en términos de época, a los inicios en que Estados Unidos comenzaba a concientizar sobre los derechos de los no videntes. Por ejemplo, ahí menciona, o sea, se hace muy enfático el asunto de la dificultad que pasa un niño invidente cuando se le educa en el mismo lugar que niños sordomudos o con discapacidades cognitivas. ¿Tú sientes que aquí hay discriminación? No es un asunto de discriminación, yo creo que es ignorancia. El que no conoce del tema, o sea, no puede saber cómo tratar, cómo... Entonces, yo, por ejemplo, he estado caminando en la calle y han habido personas que dicen, ten cuidado con esa pobre inválida, o sea, ya la gente tiene el concepto de que un impedido es un infeliz, y eso no es así. Y lo está diciendo a lo mejor con intención de defender o de proteger, pero está discriminando. Eso es discriminación, pero por ignorancia. Entonces, es un asunto cultural que debemos atacar desde el Ministerio de Educación. O sea. Francina, tú sabes que el gobierno, el Estado, es amplio. Hay instituciones que tienen que ver con la conciencia de los derechos de los discapacitados. Hay un instituto que trabaja en ese sentido. Desde tu punto de vista, tú, evidentemente que el caso tuyo no es un caso
que pudiéramos decir que es igual al de los demás, porque en el caso tuyo, por las condiciones en que tú perdiste la vista y por lo que ha significado tu caso, has recibido la solidaridad de muchos dominicanos. Pero desde tu punto de vista, ¿tú crees que nos falta todavía un largo camino por recorrer en términos de apoyo para los discapacitados? Larguísimo, larguísimo. O sea, todavía yo, o sea, tengo tantas metas, tantos sueños de lograr lo que yo viví, tuve la oportunidad de vivir en Miami, porque ese es el asunto. O sea, yo estoy en mis tratamientos médicos en Miami y empiezo mi entrenamiento. Entonces, feliz. Yo empecé a rehabilitarme emocionalmente cuando yo empecé a ver la capacidad que tiene una persona invidente a través de la tecnología, a través de la educación, de desarrollarse en las áreas de deporte, empleomanía, liderazgo, sin problemas, como si no hubiera limitaciones. Entonces, inclusive yo te voy a decir algo, o sea, yo tengo una visa de turista y yo cuento con un transporte especial cuando yo llego a los Estados Unidos, pertenezco a la división de ciegos, me dan clases gratuitas y como, o sea, me manejo como una ciudadana normal, o sea, y cuando digo normal, eso es una palabra mal empleada, que no tiene ninguna condición, no tengo, como si no tuviera ninguna limitación, yo ando por mi ciudad sola, no necesito a nadie que me guíe, que me maneje, simplemente yo pongo mi transporte, llego a mi punto, el chofer me deja donde yo voy y cualquier cosa, la gente está consciente de que tiene que ayudarme. Yo llego aquí y entonces se da el contraste, ahí es que yo empiezo a ver las debilidades y la ventaja que yo he tenido en todo esto es que ya yo era bilingüe, pero ahora que estoy en esta situación es que yo más he tenido que usar el idioma, claro. Y eso es lo que me ha abierto tantas puertas. Y cuando yo veo que aquí hay una deficiencia tan grande con el tema de los idiomas para personas invidentes, yo digo, wow, eso fue lo primero que noté. Aquí hay que hacer algo urgente y eso involucra muchísimas otras cosas, pero eso fue lo primero que noté. Y es algo que hoy empezamos a trabajar y yo voy a ver los resultados en 10, 15 años porque estamos a pasitos de bebés. Francina, ¿sí? Yo sé que yo te he seguido en la prensa, he visto unos anuncios que ha hecho sobre un proyecto que con el propósito de concientizar a la ciudadanía sobre los derechos de los invidentes, que involucra una especie de un partido de béisbol. Entonces quería que brevemente nos comentara un poco sobre esa iniciativa y cómo van esos planes. Yo sé que tú dices brevemente porque yo hablo mucho, pero no, te cuento. El deporte es algo que le llega a mucha gente. Entonces, en nuestro país el béisbol es prácticamente una religión. Eso religiosamente el dominicano se da cita en el estadio Quisqueya en temporada. Yo era una persona que iba prácticamente interdiario al estadio y cuando se pasaba la temporada en enero yo decía, ¿ahora qué hago? Al cine de nuevo. Entonces, en el momento en que yo descubro que hay una forma de que las personas invidentes jueguen el deporte, pero no que lo jueguen a medias, o sea, es una forma tan sistemática donde hay que desarrollar unas habilidades increíbles. Yo me quedé en shock, eso fue un día para mí maravilloso y entonces yo dije, esto hay que hacerlo en mi país. Primero, porque por el deleite, el disfrute que va a tener el que es testigo del juego, pero también el invidente que lo está jugando. Y segundo, porque es una forma de llegarle al público en general y hacerle entender que el invidente, cuando se le aportan las herramientas adecuadas para hacer cualquier actividad accesible a su condición, o sea, sencillamente tú puedes hacer lo que sea. Si un invidente es capaz de pegarle una pelota en el aire por el sonido, ¿qué no va a poder hacer? O sea, increíble. ¿Y cómo ha sido la receptividad de las puertas que ha tocado? No, eso es algo que a mí me ha servido de consuelo dentro de
de un momento tan difícil que yo estoy pasando con la parte judicial, porque donde sea que me he presentado, a la gente le ha gustado mucho la idea, es algo completamente innovador. El Comité Olímpico Dominicano ya se pronunció y dijo que, o sea, está en conjunto con la Fundación Francina Hungría en la parte organizadora, y la vicepresidenta, cuando estuvimos en su oficina, dijo, dime, ¿a quién es que hay que traer? ¿Lo buscamos? Fulano, vamos a traer ese equipo. O sea, súper positivo. Obviamente se me van a quedar muchísimas personas, pero me siento muy contenta, y ya esto es una realidad en la que estamos trabajando, y yo sé que también voy a tener el apoyo del pueblo dominicano en general, que se va a dar cita allí, y también obviamente quiero llegarle a ese pueblo a través de personas que tienen influencia en la sociedad, y que decidan decir, me pongo detrás de la cortina, me vendo los ojos y también le pego a la pelota. Muy bien. Francina, vi que mencionaste la Fundación Francina Hungría. Asumo que desde ahí esa fundación servirá no solamente para ese proyecto, sino para otros proyectos que tiendan a concientizar más sobre los derechos de los no videntes. Yo estoy contentísima. Ya nosotros inclusive presentamos el primer proyecto en el Ministerio de Educación y fue aprobado. Fue entre varias fundaciones que participaron, fuimos una de las 15 agraciadas, y es con el tema de los idiomas, y ya yo quiero abrazar ese bebé como si fuera mi primer hijo, y que los beneficiarios se inserten en el mercado laboral, que eso es lo que queremos, que la persona invidente tenga poder económico también para pronunciar, y la confianza de pronunciarse y de participar, y eso es lo que le va a dar también a la sociedad en general conciencia de lo que tú dijiste, de que tenemos la responsabilidad de derrumbar las barreras, porque la limitación no es propiamente la visión, sino la mentalidad de la sociedad. Así es. Francina, finalmente, ya lamentablemente el tiempo es un dictador en la televisión, y quería en esta última pregunta, asumiendo que como en efecto vas a apelar la decisión que se ha dictado, tu caso irá luego entonces a una corte de apelación, ¿es posible que jueces de nuestro país estén viendo nuestro programa ahora? Y yo quisiera que en esta parte final tú le dieras un mensaje a todos aquellos que tienen la responsabilidad de impartir justicia en nuestro país. ¿Qué tú le dirías? Aquí le voy a decir algo parecido a lo que dije al final del juicio, en mi mensaje final. Señores, en este caso se está hablando de respeto a la vida. ¿A qué hemos llegado en nuestra sociedad con el tema de respeto a la vida? Aquí se ha hablado de que hay personas que la han matado por un celular. Entonces, mucha gente dice, oh, la ingeniera. Yo me defino como hija, como amiga, como prima. Entonces, yo pude haber sido cualquiera. Yo le decía a los imputados, ustedes tienen madres, ustedes tienen hermanas. Yo pude haber sido cualquiera. ¿Cómo una persona sale a delinquir teniendo en su casa una familia, cuando tiene otras opciones? Entonces, lamentablemente, ya ellos cometieron un acto, tienen que pagar las consecuencias, y es una responsabilidad del sistema judicial proteger a la ciudadanía en general. Yo sé que como ciudadanos ellos tienen derecho a defenderse, yo no tuve derecho a defenderme, y eso es algo que lamentablemente yo voy a tener que llevar toda mi vida. Entonces, el mensaje es eso, que tenemos que defender a la sociedad en general, y que hay que volver a inculcar lo que es el respeto a la vida. Un simple asalto significa la pérdida de vidas humanas. Eso no tiene sentido. Francina, yo quiero darte las gracias
por haber aceptado nuestra invitación, reiterarte nuestra admiración, nuestros respetos, decirte que tú eres un símbolo de, no solamente de la lucha por la justicia, sino también para que los dominicanos y dominicanas veamos y entendamos y comprendamos que nuestra sociedad necesita aún más el de derribar las limitaciones, los obstáculos, aquellos visibles y no visibles que tenemos en nuestra sociedad para que tengamos más igualdad. Y por otra parte, definitivamente necesitamos más conciencia. Nosotros a veces, la mayoría de los dominicanos, somos muy dados a tomar y a asumir juicios sin conocer debidamente a las personas y sobre todo si se les aprecia o si tienen algún tipo de discapacidad física. Y nosotros te felicitamos. Públicamente, cuando vi la sentencia dictada en tu caso, yo la rechacé de plano porque la consideré como una vergüenza nacional y esperamos que en esta apelación la justicia dominicana se reivindique y pueda tomar carta y tomar las sanciones correspondientes para que estos hechos no se repitan jamás en nuestra sociedad. Y por otra parte, nosotros, Francina, te vamos a dar seguimiento a los proyectos a través de la Fundación y ojalá en un futuro cercano tener la oportunidad de volver a compartir contigo para todos los amigos televidentes. Excelente, muchísimas Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, será hasta la próxima entrega de Líderes.